Cuadra. Hablando de esta operación Esperanza, de esta operación de la que nunca se cansaron y no se seguirán cansando los comandos de las Fuerzas Especiales, nuestro Ejército Nacional, definitivamente pues vamos a hablar hoy con el general Pedro Sánchez. Él es el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Gracias por estar acá, general. Gracias por salvar a esos niños. Gracias porque sus hombres nunca se rindieron y no se van a seguir rindiendo porque todavía queda nuestro querido Wilson por allí en la selva. Así que vamos a seguir muy atentos, pero de verdad muchas gracias por esa valentía y fue sin duda una de las mejores noticias que nos ha traído este año. Gracias por estar acá, general. María Camila, muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por permitirme ser la voz de los verdaderos héroes, de los que hicieron esto posible. Por un lado, creo yo que fueron esos 4 menores, porque ellos sobrevivieron 40 días en medio de la selva. Estaban supremamente débiles y no tenían los mismos equipos y la misma protección que tenían nuestros hombres. En segundo lugar, quienes los encontraron, que fueron nuestros indígenas de la comunidad Murú y de Putumayo, junto a nuestros militares. En ese momento de la búsqueda, ya solamente quedaban 12 indígenas de los 93 que llegamos a tener, y habían más de 100 militares ahí en la zona buscando a nuestros menores. Pero todo se dio también a ese acompañamiento de todos ustedes que mandó esa gran energía y nos ayudó a mantener la fe intacta. La escuchaba al inicio de ciertos comentarios que hacen algunos, es de alguna manera entendible que en este mundo hay personas perversas, pero es inaceptable. Si hay alguno de los peligros más grandes y riesgos es la desinformación. Hay algunos que escriben la historia es en las redes sociales o de otro nivel, y no por los actores, y eso es faltar a la memoria, al respeto, a la dignidad, y creo que puede ser de los actos más miserables y ruines que pueda haber. Sin embargo, eso no nos afecta para nada. Lo importante es que tenemos a nuestros 4 menores. Eso es correcto. Bueno, general, hablemos de los minutos previos a que los encontraran. ¿Cómo fue todo esto? Cuéntenos, ¿qué le cuentan sus comandos? Ellos, finalmente, ¿cómo llegan al lugar en donde estaban los menores? Ese día inicié el movimiento de un batallón, otro batallón de fuerzas especiales, porque el día anterior había estado en la zona. Había dormido allá, estuve 2 días, inclusive caminé a algunos de los lugares de sectores de búsqueda donde creíamos que estaban los menores, por 2 razones. La primera es la responsabilidad que tiene uno como comandante de cumplir la misión, y quería tener la percepción directa de saber que todo se estaba haciendo acorde. Y segundo, la moral de nuestros hombres, contagiarnos mutuamente de que lo podemos hacer. En ese momento también interactué con los pocos indígenas que ya quedaban ahí en la zona. Y ellos me dijeron, todos, militares y indígenas, aquí estamos, mi general, como usted nos ha dicho, para encontrarlos, y aquí no nos vamos sin ellos. Pero también entendía que ya llevaban varios hombres más de 30 días. Somos seres humanos. Por eso ya estábamos moviendo un batallón para renovar las fuerzas, porque si algo teníamos claro es que íbamos a cumplir la misión. Ese día se estaba haciendo ese movimiento y nuestros hombres continuaban la búsqueda, porque no todos llevaban el mismo tiempo. Tratamos de mantener renovado la capacidad, pero siempre más de 110 militares ahí en la zona. Los indígenas desafortunadamente fueron saliendo, de 93 ya habían prácticamente 12. Y en esa tarde, los comandos que se desplegaron junto con 4 indígenas hacia un sector hacia el occidente, los indígenas encontraron a los 4 menores, fueron ellos, y luego le informaron al resto del equipo que eran los militares. Los militares, nuestros comandos, inmediatamente le brindaron los primeros auxilios, son enfermeros de combate, y le suministraron
todo lo necesario para extenderle la vida, especialmente líquidos. Eso lo conectamos inmediatamente con un pediatra de la Fuerza Aérea Colombiana, del Centro Nacional de Recuperación de Personal, quien los asesoraba vía satelital de primero hacer el diagnóstico y segundo orientarlos, y simplemente confirmó que nuestros hombres están entrenados muy bien para soportar esas vicisitudes que se presentan en la selva. Me llamaron el general Cotua y me reportó la clave que nosotros manejamos para que cuando hagamos una operación la mencionemos, solamente sabemos nosotros qué significa, nadie más. Y la clave fue milagro, milagro, milagro. Pregunté inmediatamente cómo estaban y me dijeron están vivos. Y ya viene todo el acontecimiento posterior. General, quiero trasladarme al momento exacto en el que, como usted lo menciona, el grupo de la Comisión Indígena establece ese primer contacto con los menores. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué les dicen los niños cuando los ven? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué supo usted de esto? Esa conversación no la he podido tener con ellos. Ellos van a llegar aquí a Bogotá el día de hoy, que los estamos transportando en un avión de la Fuerza Aérea. Más nuestros indígenas del Putumayo, Caquetá y del Cauca que estuvieron allá. Los movimos en aviones de la Fuerza Aérea, los insertamos en helicópteros de nuestra aviación de ejército y también en nuestra Fuerza Aérea Colombiana para hacer la búsqueda. Y con ellos tengo pendiente hacer una conexión espiritual con ellos que me han pedido. También intercambiar conocimiento al respecto. Detalles en este momento sería muy prematuro. Ayer estuve en el hospital. Para los niños yo soy un extraño, como lo es cualquier persona. Ellos no estaban viendo noticias allí en la selva, estaban perdidos. A quienes conocen es a los abuelos, a la familia. Pero en el momento que pude interactuar con ellos y esa conexión de mirada, de asombro, de gratitud, de esperanza, de vida, les pregunté si nos habían escuchado y decían que sí. Ya después, cuando estén un poco más recuperados, yo creo que nos podrán contar un poco más de detalles. Pero en general, los niños tenían algo, cargaban algo con ellos, sobre esos detalles de ese primer encuentro, ¿nos puede decir algo? Sí, estaban ya acostados, ya prácticamente no se movían, sobre ramas. La niña se había levantado a conseguir algo de comer, y algo de comer era una pepa, un fruto ahí en la selva. Era traer algo de agua. El niño estaba supremamente débil, muy, muy débil. Ya le quedaban, no sé, tal vez horas o muy pocos días. Estaba muy débil, ya estaba prácticamente entregado. Los otros dos niñas estaban también bastante debilitadas, acostadas también. Y la niña fue la que era la mayor, era la que aún tenía fuerzas para conseguir algo de comida. En ese momento los 4 indígenas iban avanzando, haciendo reconocimiento metro a metro, y los encontraron. Cuando nosotros comparamos el sitio con donde estuvimos, nosotros pasamos por ahí muchísimas veces. En los 2.600 kilómetros que recorrieron nuestros equipos, pasamos tal vez a 40, 100 metros de ellos. Pero como lo he insistido, ojalá las personas que sean un poco escépticas a eso, pues vayan allá a la selva. Y a 20 metros ya no se ve absolutamente nada. Es más, hace 3 semanas se perdió un policía en el Darién que salió a cortar leña y lo encontraron 2 semanas después. General, pero después de esos 40 días, ¿cómo lograron que la tropa mantuviera la fe, la esperanza que tenían que tener para seguir buscando con todo el ímpetu? Porque igual, pues parece increíble que después de 40 días aún estuvieran con vida. Diariamente nosotros nos conectamos con ellos 2 veces al día y hablamos. Es un tema también de hablar, de recordar por qué estamos.
el día miércoles que estuve allá, lo primero que hicimos fue reunir a la tropa y en una oración, pues encomendarnos a nuestro Dios, según nuestras creencias religiosas, católicas, que somos todos los que estábamos allá, y pedirle también permiso a la Madre Selva de alguna manera, que permitiera que estos mortales encontraran a nuestros 4 menores. Este tipo de encuentros, este tipo de diálogos, aunado en una parte, digamos, de esa fortaleza que cuando uno va a misa, cuando uno va a rezar, etcétera, pues también hay que contrastarlo con la realidad. Y claramente, de aquí debemos salir a responder cómo hicimos para encontrarlos y no por qué no los encontramos. Nos han puesto misiones aún más difíciles, en las cuales la vida de nosotros, o la vida especialmente de ustedes, ha estado en grave riesgo. Tanto así que algunos no volvieron a su hogar. Sí. Y ahora hacen parte de este ejército celestial. General, no podemos fallar. Sí. General, ¿de dónde sale la teoría de que el perro Wilson estuvo con los niños o ellos se encontraron con él? Que es algo que ha estado rondando desde el momento en que se confirma el hallazgo de los menores. Inicialmente por las huellas que encontramos el 28 de mayo, en las cuales se ven las huellas de los niños junto al perro, y por lo reciente ellas creíamos que eran del mismo tiempo y el mismo lugar, pero no estábamos seguros. Y segundo, porque ayer los niños nos confirmaron, nos dijeron sí, estuvimos con el perrito, unos 3 días o 4 días nos acompañó. Qué belleza. Mire, general, y de la información que han podido, por supuesto, pues conversar con los niños, ellos visiblemente se ven demasiado afectados. Obviamente, imagínese 40 días en la selva, unos niños sin nada realmente. De lo que han podido conversar con ellos, ¿qué nos puede contar de esos detalles? ¿Qué pueden decir ellos? Ahorita están están en temas de recuperación. La charla que han tenido ha sido más con los papás, con los abuelos en ese respecto. Lo que me comentaron los abuelos es que, pues, uno, pues el deseo de vivir los mantuvo así. Segundo, la etnia, la raza a la cual pertenecen, pues los hace inmunes frente a un ambiente inhóspito en el cual tal vez uno de nosotros no podría sobrevivir ese tiempo. Y tercero, el conocimiento de la selva, porque la niña a veces se internaba en la selva con sus hermanitos, es lo que nos dice el abuelo, durante 3 días incluso en algunos casos, y sabía cómo sobrevivir en ella y cómo entender todo lo que hay alrededor, de tanto peligros también como oportunidades para que pudieran mantenerse con vida. La mayor, pues obviamente se comportó como la mamá de todos ellos. Después de que impactó la aeronave y que prácticamente murieron los 3 adultos de insofacto, la mayor alcanzó a ver en los brazos de la mamá que protegió a la menor, a la de 1 año, que sus piecitos se movían. Inmediatamente se desplazó. Ella sufrió, la mayor, un golpe en la cabeza, no fue tan fuerte, y logró sacar a la niña menor y sacar a sus otros 2 hermanitos, y comenzó a sacar elementos y se ubicó a unos 30 metros aproximadamente de la avioneta. Ahí en ese refugio observamos también que había desocupado el kit de primeros auxilios y había hecho como un balance de qué cosas tenía y qué cosas le podrían servir. Tenían fariña, unos 3 kilos de fariña que llevaban ahí, que es una especie de harina de yuca. Comenzaron a comer eso, a alimentarse. Había un caño relativamente cerca, de ahí tomaban agua. Y al 4.º día, al ver que no llegaba, no los encontrábamos, pues decidieron comenzar a intentar salir de la selva, pero en lugar de ir pues obviamente no sabían dónde estaban exactamente. Tenían mapas
no saben ubicarse, y en lugar de, digamos, irse hacia el oriente, que es el Apaporis, que está apenas a 2.8 kilómetros, pues se fueron más hacia el occidente, esa es la tierra del Chiriquete, y es un poco más compleja la zona también. Claro, claro. Mire, general, y los niños han asegurado, bueno, lo que usted nos cuenta de esta menor, pues es verdaderamente increíble. Una niña, ¿cuántos años tiene la niña? Discúlpeme, ¿9? 13 años, imagínese. La que sigue es 9, el que sigue el niño 5 años, que también cumplió en mayo allá en la selva, y la menor, Christine, de 1 año, que cumplió años el 26 de mayo, un añito. Pero increíble, y esto quiere decir que ellos nunca pararon, es decir, siempre se seguían desplazando, según lo que usted nos cuenta, siempre se siguieron desplazando, no se quedaron mucho tiempo en un lugar. Sí, ya al final comenzamos a encontrar rastros en los cuales duraban 4 o 5 días. Al inicio encontrábamos refugios que uno decía que duraron 2 días, y encontrábamos huellas muy recientes de 48 o 24 horas, y enfocábamos inmediatamente toda la capacidad de fuerzas especiales allá. Al inicio estábamos solamente con un grupo pequeño de 7 indígenas, ya después se fueron sumando varios y luego volvieron a salir. Y enfocamos todo y pasamos de tener indicios a tener incertidumbre. Pero ¿qué pasa acá? El helicóptero se escuchaba muy bien, el perifoneo, los volantes, los kits. El equipo que utilizamos de detección térmica no nos lograba permitir encontrarlos, imágenes satelitales de diferentes países que nos apoyaron, pero también de la Fuerza Aérea, que nos dio mejores capacidades, pues con aeronaves de radares de apertura sintética y otras tecnologías que tenemos, pero todo lo que se encontraba era por tierra. Y al final vimos refugios bastante prolongados de 4 a 5 días, y en este que encontrábamos allá donde se encontraron los niños, ya tenían varios días ahí. General, sin duda uno de los puntos más llamativos de esta historia es cómo el bebé logra sobrevivir en esta travesía de más de un mes en la selva. En lo que ustedes pudieron ayer conversar con los niños, de pronto la menor de 13 años o su hermano les contó un poco cómo trataron o cómo hicieron para que pues el niño, el bebé, no muriera de hipotermia, pudiera comer algo, sobre todo porque era el más débil. ¿Qué supieron, qué de pronto le pudieron, les contaron a ustedes sobre esto? Pues para la hipotermia es utilizar la ropa que llevaban, las ramas de la selva para protegerse, los cambuches improvisados que hicieron. Pero también pues le preguntamos a los papás, como a los abuelos, perdón, vuelvo y aclaro, la información es la que me transmiten los abuelos, no directamente los niños, y que esperar que se recuperen un poco. Nos dicen que, por ejemplo, le pregunté, y bueno, ¿y el tetero por qué lo abandonaron? Si era útil para recoger agua, etcétera, o las tierras. Yo no, pues se les olvidó. Muy seguramente el cansancio, o tal vez se asustaron, no sabemos exactamente qué. Yo creo que es bueno dar un pequeño compás de espera de que tal vez la misma familia o los mismos niños en algún momento pues comenten esos detalles que no me atrevo a asegurar. Solo puedo atreverme a asegurar y confirmar el esfuerzo y la fe y el compromiso de nuestros hombres, que soy la voz de ellos que hicieron esto posible. General, ¿cuánto tiempo se estima que los menores estén atendidos o siendo atendidos en el hospital militar y que ya después puedan salir de allí y reunirse del todo ya con su familia y empezar nuevamente una vida normal? Se estima entre 2 a 3 semanas. El cuadro que tienen es de desnutrición. Es un tema, no, por ahora no han diagnosticado alguna enfermedad u otra afectación. La mayor tiene una leve herida en la cabeza, pero no es grave. No tienen heridas abiertas, que fue lo que también informamos nosotros, que por las evidencias, por ejemplo, la toalla
o de los elementos que dejaron de las camisas, etcétera, no había rastros de sangre y por ende deducíamos que no tenían ninguna herida abierta. General, ¿encontraron algún kit de supervivencia que ustedes les lanzaron desde los helicópteros? Hay 2 kits de supervivencia que encontramos abiertos con la misma similitud que dejaron el suero cerrado, no lo abrieron, lo demás lo tomaron. Nuestros soldados tenían la orden clara de no tocar ninguno. Le preguntamos a los indígenas y dijeron que no habían tocado ninguno de ellos. Le preguntamos a los niños, hasta el momento nos han dicho que no, pero no sabemos exactamente. Y hay una hipótesis que yo la veo muy remota, que dicen algunos que a veces hasta los micos cogen esos elementos y los abren, pero no sabemos exactamente. Pero los niños nos dijeron que no. Okay. Por ahora. Sí, por ahora. Pues vamos a estar también atentos a todo el relato de estos menores. Es un verdadero milagro. Ustedes nunca perdieron la fe. Recuerdo haber hablado con usted también en estos micrófonos días antes y usted diciéndonos estamos encontrando pistas, estamos encontrando cosas y no nos vamos a rendir. Así que felicitaciones. Gracias a las fuerzas militares, pero también gracias a la comunidad indígena que también hizo posible este encuentro de los niños y ese conjunto realmente, porque fue una operación conjunta, así tal cual, como esa fotografía tan hermosa que vimos de los militares, de sus fuerzas especiales con la comunidad indígena abrazándose y todo, por supuesto, con un objetivo que era encontrar a sus niños con vida y lo hicieron. Así que de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un milagro y una muy buena noticia para el país, general. Camila, muchas gracias a usted, a todos ustedes que también nos preguntaban desde medios qué estábamos haciendo y pues eso genera una buena validación de lo que estamos realizando y también nos induce al interior de preguntarnos, oye, lo estamos haciendo bien, ¿qué más podemos hacer? Porque de alguna manera ustedes no solamente comunican lo que hacemos nosotros, sino también de alguna manera son unos validadores y también motivadores para que nosotros hagamos lo correcto, que es lo que hacemos siempre, lo que nos han enseñado a nosotros. Sí. En la milicia y en la policía es hacer lo correcto. Oiga, general, pero antes de que se nos vaya, quiero aclarar una curiosidad o algo que ocurrió con usted. General, en su momento, unos días después de que no se sabe nada de ellos, en una declaración el coordinador de la OPIAC dice que los habían encontrado, pero después no se confirma esto, no pasó nada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Era lo que hablábamos al inicio, la desinformación. Es algo tan miserable que es una realidad, que no solamente genera especulación, extorsión, en algunos casos juega con el sentimiento de las familias de un pueblo, desenfoca el objetivo y busca desgaste esfuerzos. En algún momento también me dijeron eso y le dije, pues infórmelo y ojalá que sirva para mostrarle al mundo. Los encontraron ustedes, no importa si llegan a decir que las fuerzas especiales no fuimos capaces. A mí lo que único me importa es que aparezcan los 4 menores. Si me tengo que ir por ello, yo lo tengo claro. Si sale algo mal, ¿a quién le van a preguntar? A mí. Pero si sale algo bien, no me importa quién se lleve los créditos. Para mí lo único que importa es esos 4 menores que aparezcan vivos. Gracias, general. Un abrazo y gracias por ese trabajo. Un saludo a todos sus héroes. Así lo haré y ojalá cuando vean un policía, un soldado, esa persona que bajo ese uniforme es un ser humano que está dispuesto a entregar todo para que otros vivan, le den las gracias. Son colombianos ejemplares. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga, Dios nos bendiga.